Daniela me pidió si podía hablar un poquito sobre Rahab, que se encuentra en el libro de Jueces, que le llaman la prostituta, su historia. Ella fue una heroína y te voy a explicar varios puntos interesantes, puntos que probablemente tú no habías escuchado. Así que vamos a entrar y aprender un poquito de Rahab. Te lo digo, desde el punto de vista bíblico, ella era una heroína, es una de las rectas en Israel, aunque su pasado no fue tan bueno. Ella fue prostituta, una de las mujeres más lindas del mundo en esa era. Hay historias que no te puedo contar porque no son apropiadas, pero ella muy linda, muy sensual. Pero ella comenzó a escuchar rumores del pueblo de Israel y comenzó a indagar. Y ella hizo arrepentimiento. Ella hizo arrepentimiento. Y así como todos los padres de la fe, comenzando desde Adán hasta hoy en día, ella puso su fe en el uno y ella fue salva, porque el Eterno no cambia. La persona puede hacer arrepentimiento y Dios escucha y Dios perdona. Hay que entender eso bien clarito. Dios no cambia. Así como Abraham, que él fue un idólatra, su familia vendía ídolos, pero él hizo arrepentimiento. Él se dio cuenta que Hashem era uno. Dios se reveló a él y Abraham aceptó la revelación. Y Abraham fue salvo poniendo su fe en el uno. Él no excusó tratar de acomodar su idolatría, como la idolatría de Nimrod, que eventualmente se manifiesta con Constantino, que bautizó toda la idolatría. Por eso, cuando uno va a Latinoamérica, encuentra la virgen de esto, la virgen de la otra y todos los diferentes ídolos ancestrales que ahora tienen nombres cristianos. Porque la idolatría de Nimrod, que eventualmente, como dije, se manifiesta con la idolatría de Constantino, que él adoraba a Nimrod como el dios Sol, que embaraza a la Virgen Perpetua, a la Madre de Dios, que da luz al niño Dios, ¿me entienden? Esa es la misma historia. Pero Rahab, ella puso su fe en el uno. Ella no buscó cómo acomodar su idolatría y su pecado, sus actos pecaminosos. Pero hay puntos que la gente no te cuenta porque tal vez no les conviene. Y hay un punto específico que te vas a sorprender sobre ella. Ahora, Rahab, ella vivía en Jericó, una ciudad bien fortalecida, estaba con muralla alta, bien protegida. Ella tenía un hotel, para que sepan. Y de ahí todos los dignatarios del mundo venían a visitarle y ya saben qué, siendo que puede ser que era una prostituta, aunque hay una disputa que tal vez ella era dueña del hotel, pero no necesariamente una prostituta. Pero el consenso mayor es que ella era una prostituta y, como dije, una persona de apariencia bella, sensual. Obviamente con carisma, una persona que era bastante atractiva en toda manera. La pregunta que voy a dejar al final, porque la Biblia cristiana dice que se casó con un tal Salmón. Pero de acuerdo a la tradición hebrea, eso nunca pasó. Y te va a sorprender con quién se casó, porque la mayoría de la gente no sabe. Pero la Biblia cristiana dice que se casó con un tal Salmón. Dije que venía de Judá ese hombre. Pero esa no es la respuesta histórica, bíblica, hebraica. No lo es. O sea, sería el error número 50. Ya no tiene cuenta de parte de la Biblia cristiana. En verdad, ella fue la madre de grandes profetas, Rahab. Ella lo fue. Así que es parte interesante, porque hay un dicho en hebreo que en el lugar que una persona arrepentida se encuentra enfrente de un recto, el recto de nacimiento no puede estar frente del arrepentido. O sea, la persona arrepentida alcanza niveles bien altos. Inclusive, de acuerdo a la tradición hebrea, un gentil, una persona no judía, que hace arrepentimiento y acepta al eterno Dios de Israel como su Dios, alcanza niveles más altos que un sumo sacerdote en el templo. Así mismo, esa es la tradición hebrea. Yo sé que en idolatría te dicen que el judío desprecia al gentil. Ese dicho viene derechito del Talmud, que un gentil que acepta el yugo de los cielos, o sea, acepta a Hashem, su reino, que Hashem es uno, Él es el Salvador y aparte de Él no hay otro.
En ese momento, esa persona no judía alcanza niveles más altos que un sumo sacerdote recto en Israel, en los tiempos del templo. O sea, un nivel bastante alto. Pero sí, Rahab hizo arrepentimiento. Vamos a aprender un poquito de ella, su historia, con quién se casó. Esa es la pregunta que quiero dejar al final, porque te vas a sorprender. Pero como dice la Biblia cristiana, eso nunca pasó. Y hay varios puntos que tenés que ver, porque la idolatría trata de ignorar ciertos puntos esenciales concerniendo la vida de Rahab, solo para llevar su idolatría a que produzca algo para ellos, pero simplemente están ajustando la verdad de la Biblia para justificar su idolatría. Eso es lo que hacen los idólatras. Tapan la mitad de la historia, tal vez te inventan una historia total nueva, solo para justificar su idolatría. Pero ¿quién fue Rahab? ¿Fue prostituta? Aprendamos un poquito su historia. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem, para Punto Breslev. Que es la pregunta, ¿quién fue Rahab? Me acuerdo que yo aprendí este curso con el rabino David Salomón de la Unión Ortodoxa en Jerusalén. Cuando tenía 20 años aprendí esta clase concerniendo Rahab. Una clase bastante difícil porque era bastante explícita, porque estamos hablando de una prostituta en el centro Unión Ortodoxa, judío ortodoxa en Jerusalén. Se decía que había que ser cuidadoso porque el punto no era hablar de cosas inapropiadas, el punto es hablar de la Biblia hebrea. Y ese era el punto en esa conversación. Pero hay gente que lo toma bastante difícil, obviamente. Interesante la situación que teníamos, pero es parte de la Biblia, hay que hablarlo. Ok, así que Rahab se conoce como una prostituta por la palabra zona, que eso tiene que ver con prostitución. Aunque Onkelos, que es el comentarista que hizo conversión al judaísmo de Roma, él dice que, y él hizo un comentario en arameo, para que sepan, el más importante hasta hoy en día en el judaísmo. Todas las Biblias hebreas tienen comentarios de Onkelos. Ok, es importante, les recuerdo, en el lugar donde una persona hace arrepentimiento, los rectos de nacimiento no pueden estar presentes, porque la brillez de la gloria de Dios está en las personas que hacen arrepentimiento. Quiero decir aquí cuando la persona aborta idolatría, porque idolatría, aunque le llames en hebreo, sigue siendo idolatría. Yeshua Hamashia sigue siendo la idolatría de Roma. Ok, así que, como dije, Rahab era una persona arrepentida y de acuerdo a Kelos, la palabra aquí tiene que ver con una persona que atiende en un hotel proveyendo comida. Así que Kelos trata de ser un poquito generoso, pero en verdad él está viendo la palabra sonar y también tiene que ver con pan, similar palabra. Así que él está pensando que tal vez puede ser una persona que atendía como un restaurante. Bien. Radak, que es el comentarista, nos dice que tiene que ver con una prostituta. Bien. Targum Jonathan Benuciel también nos dice que tiene que ver con una persona que atiende en un hotel y da de comer a la gente. Pero bien. Así que dice Barbanel, que es un comentarista de la Torá, que era portugués si no estoy equivocado, él explica que las dos ideas son diferentes, y una de ellas era proveer comida, pero la otra era ser prostituta, o sea que ella servía a los dos, tal vez eso es lo que quiere decir el Barbanel. Muy bien. Obviamente ella comenzó a escuchar los rumores que el pueblo de Israel venía a tomar la tierra de Canaán. Ellos escucharon el poder de Dios contra los egipcios, contra la gente de Amalek, y ellos dijeron, wow, no vamos a poder, especialmente si su Dios está peleando con ellos, por ellos, contra nosotros, así que van a perder. Así que ella comenzó a meditar su posición con Dios, especialmente ser una persona que estaba en el negocio de prostitución, y comenzó pensamientos de arrepentimiento, que es lo más importante en la vida de cualquier persona. No existe persona en el mundo que no necesita tener pensamientos de arrepentimiento y obviamente seguidos con acción. Así que, bien, y no hay lugar tan bajo que tú puedes caer que Dios no te puede rescatar. Idolatría es uno de los crímenes más graves, por ejemplo. Yo escucho de la gente que sigue la idolatría de Roma, que me dicen que el pecado imperdonable es la blasfemia del Espíritu Santo.
Eso es mentira, es un chantaje de la idolatría para que no cuestione sus tonterías. Ese pecado imperdonable, el chantaje, que es un chantaje, como dicen, el cuestionar el Espíritu Santo. Esa es mentira total. El pecado más grave de toda la Biblia es idolatría. Y como dije, no importa que le pongas nombre en hebreo, sigue siendo idolatría. Yeshua HaMashiach sigue siendo la misma idolatría. Ok, así que esta mujer, Rahab, comenzó a obtener pensamientos de arrepentimiento. Ella tenía 10 años, de acuerdo a la tradición hebrea, que ella tenía 10 años cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. O sea, ya tenía como 50 años cuando comenzó a escuchar que el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Así que ella comenzó a maquinar cómo iba a poder servir al uno, voltear su corazón de la idolatría y del servicio de la idolatría, porque muchas veces la idolatría se expresaba en prostitución sagrada. Por eso en la Torá o en la Biblia hebrea no hay rabinas, no hay pastoras, no hay sacerdotas, porque esas eran las prostitutas sagradas en las tradiciones paganas. Así que cuando yo escucho una pastora o una rabina, eso es lo primero que me va a mi cabeza. Prostitutas sagradas, no por maldad, no por machismo, es que eso es lo que en la Biblia, por eso lo pienso, no por maldad contra ninguna persona específica. Obviamente Dios hizo al hombre para liderar, y en el caso de una mujer líder es desorden, no es de la Biblia, y no lo digo por maldad, que siempre fue así. Así que ella comenzó a tener pensamiento de arrepentimiento y comenzó a pensar dónde estaba su corazón, con la idolatría y su negocio de prostitución, y puede ser que era también prostitución sagrada, o con el Dios de Israel, y comenzar a planear una salida de la idolatría y del negocio de prostitución para servir a Hashem. Porque de acuerdo a la tradición hebrea, ella terminó abortando toda idolatría, sirviendo a Hashem, y se casó con una persona muy importante en la Biblia, que les voy a contar al final del video. Pero como dije, en la Biblia cristiana sale que se casó con un tal Salmón. Pero eso nunca pasó de acuerdo a la tradición hebrea. Inclusive la Biblia hebrea desconoce ese individuo, y en verdad cero a la izquierda esa historia de la Biblia cristiana. No tiene sentido bíblico histórico. Bien. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que ella, cuando tuvo la oportunidad de demostrar su afiliación al Dios de Israel, ella ayudó a los espías que llegaron a la tierra de Canaán, a la ciudad esta ciudad de Jericó, y lo asistió para su salida de regreso salvos. Así que sabemos esa parte de la historia. Y comenzó el proceso de la redención de la tierra de Canaán, y obviamente la salvación de Rahab y su familia, porque no solo ella demostró fe en el uno, pero también con acciones, no solo con pensamientos, pero también con acciones. Ok, así que hay una idea que cuando la persona tiene porque Dios no da oportunidades, cuando Dios te da oportunidades de actuar, actúa, porque tal vez es el único momento que tú tienes. Así que bien, ella actuó en el momento que podía y no había excusa. Así que bueno, así que ella actuó y salvó al pueblo de Israel, obviamente, y ella recibió la bendición. Ella y su familia fueron salvas. Y obviamente también Dios hizo un milagro, porque te acordás que su casa estaba en las murallas de las
paredes de Jericó. Y cuando llegó el pueblo de Israel sonando una shofar todos los días alrededor de la ciudad, y la gente se estaba burlando, ay, ¿qué están haciendo? Pero al séptimo día caminaron alrededor de la muralla 7 veces, sonaron las shofarot, las trompetas, y las murallas de Jericó cayeron, pero no la casa de Rahab. Los enemigos de Israel murieron, muchos de ellos enterrados, pero la casa de Rahab quedó intacta. Obviamente un milagro, Dios sabe dónde está su gente. Esa es la idea que tengo yo en la guerra de Gog de Magog, la guerra de Armagedón. Los enemigos de Israel vienen contra nosotros, activos o pasivos, pero Dios conoce su dirección. Y de acuerdo a la Biblia hebrea, estos enemigos de Israel, Dios va a mandarle una plaga derechito donde se encuentran. Lo único que tenemos que hacer nosotros después es enterrar su huesito, porque van a morir despellejados. Así que mejor arrepentirse que morir empellejado, despellejado, ¿no? Pero Dios conoce su dirección, y hay gente que está activa, hay gente que está pasiva, y hay que tomar lado, así como Rahab hizo. Y te recuerdo, ella puso su fe en el uno, y por 4000 años, antes de Yeshua, de Jesús, nadie, absolutamente nadie, necesitaba a Jesús para ser salvo. Todas las personas eran salvas poniendo su fe en el uno. Rahab, la prostituta, ella hizo arrepentimiento en Hashem, y Hashem la perdonó. Ella no fue al templo a hacer sacrificios de ninguna manera. Dios la perdonó. Y como ya lo saben, Jesús o Yeshua, como quieran llamarle, él no cumplió un punto de candidatura mesiánica para ser candidato mesiánico. Así que él no fue candidato mesiánico en absoluto. Ahora, la idea de Dios encarnado, o que muere por tus pecados, esa es una patraña idólatra que no tiene fundamento bíblico. Así que esa es otra idea que no tiene fundamento bíblico. Te dice la Biblia hebrea que nadie muere por los pecados del otro. Así que nada que ver con nada. Así que Rahab fue salva, como la gente de hoy es salva, poniendo su fe en el uno, abortando idolatría. Así de simple. Eso es lo que aprendemos de la historia de Rahab. Ella puso su fe en el uno sin poner su fe en Jesús, en Yeshua, porque por 4000 años nadie fue salvo poniendo su fe en Jesús, en Yeshua. ¿Para qué lo necesitamos hoy? Si él ni siquiera fue candidato mesiánico, obviamente el sacrificio humano es prohibido, no fue un Dios encarnado porque eso no existe. El eterno Dios de Israel fue suficiente para ella, tiene que ser suficiente para ti. Él es suficiente, es el Salvador. Inclusive el ídolo de Roma, Jesús, él en la cruz muriendo por hechicero y por terrorista y por falso profeta. Por eso fue juzgado de las manos de Dios. Él gritó en la cruz: mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios lo abandonó a Jesús por pecador, por falso profeta. El Sanedrín lo condenó a Jesús por hechicero y falso profeta. Estaba condenado a ser apedreado. Pero los romanos lo agarraron antes de ser apedreado, porque es el juzgamento de acuerdo a la Torá. Pero los romanos lo agarraron por terrorista, que hizo el ataque terrorista en el templo el día anterior, y lo clavaron en una cruz. Y obviamente la cruz no fue ningún altar, Jesús no fue ningún sacrificio, los romanos no son sacerdotes, la cruz no es un altar, totalmente disparatoso, y eso le pasó por su culpa, por su acto pecaminoso. Y como dice la Biblia, maldito el que muere colgado. Así que él murió maldito, no por los pecados del otro, sino por su propio pecado. No por odio contra la gente que cree en él. Aborto, idolatría, es por amor. Pero Jesús no cumplió absolutamente nada. Y estar enamorado en la idolatría no te conviene. Rahab abortó idolatría. Abraham, que era un idólatra, que su familia vendía ídolos, él abortó idolatría. Hashem lo aceptó sin necesidad de Yeshua HaMashiach, obviamente de Jesús, porque nadie lo necesita antes o hoy. Dios es el único Salvador ayer, hoy y siempre. Bien. Así que Rahab hizo arrepentimiento y bueno, el Eterno la aceptó. Ahora, hay un punto que quiero decir que quería reservar al final. ¿Con quién se casó Rahab? Se casó con Josué, de acuerdo a la historia judía bíblica. No con Salmón. Y Josué era de la tribu de Efraín, no de Judá. Así que en la historia de la Biblia cristiana, en el cuento de la Biblia cristiana, aparece Rahab en el libro de Mateo como en la línea de José.
pero dije que José era de Judá, digamos que sí. Pero ella se casó con Josué, que venía de la tribu de Efraín, no de Judá. Así que ese es error número 50 en la Biblia cristiana. E igual, tenemos las dos genealogías en Mateo y Lucas. Las dos son extremadamente diferentes. Las dos terminan con José, con dos diferentes padres. La de Mateo viene por Judá, David, Salomón. La de Lucas viene por Judá, David, Natán. Error, las dos tienen que ser del papá porque solo el papá da tribu, no la mamá. Así que la mamá no cuenta. No existe en la Biblia una genealogía por mamá. No existe. Pero al fin del día, José no es el papá porque María, casada con José, salió preñada de otro. O sea, Jesús es hijo de adulterio, no tiene afiliación tribal de José por ninguna de las dos genealogías. Jesús no fue candidato mesiánico por eso. No fue candidato, no fue Mesías. No fue ni siquiera candidato. Así que, así como Rahab, tú puedes poner tu fe en el uno, aborto, idolatría, no te conviene. Así como Abraham, Dios tiene el brazo fuerte suficiente para rescatarte de toda la idolatría que tú has cometido, de todas las mugres que tú has hecho, todo lo profundo que tú te encuentras en idolatría, en cualquier acto pecaminoso que tú te encuentres. Dios es suficiente, sin la necesidad de idolatría de Roma. Es como tener la mano sucia y te vas a lavar en un charco de agua sucia, de lodo. La idolatría te ensucia más. Pon tu fe en el Creador, así como Rahab. Solo el Eterno salva, aparte de él no hay otro. Rahab, una gran heroína de la Biblia, porque puso su fe en el uno y Dios pudo salvarla, Dios pudo redimirla. Y bueno, se elevó a gran altura, que eventualmente ella es la madre, para que sepan, de profeta Jeremías, de la profeta Hulda. Tiene varios profetas en su línea que venía por medio de Josué, para que sepan, que era de la tribu de Efraín, no de Judá, de Salmón. Salomón, quién sabe dónde lo sacó la Biblia cristiana, pero no tiene, ella no se casó con ese. Otra mentira, número 50, ya no tiene cuenta en la Biblia cristiana. Si piensan que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Alejem, Kol Tuv.